El sol apenas comenzaba a calentar las calles de Lime cuando Rodrigo despertó en el pequeño cuarto que compartía con su abuela Esperanza. La habitación no tenía más de 3 metros cuadrados, con paredes de adobe agrietadas que dejaban filtrar el frío de la madrugada. En una esquina sobre una mesa de plástico resquebrajada descansaba su tesoro más preciado, un cuaderno de hojas amarillentas regalado por una señora el año anterior y una lapicera azul que ya no escribía bien. Rodrigo, mijito, levántate, que el día no espera, murmuró la abuela desde su catre, donde permanecía acostada la mayor parte del tiempo debido a la artritis que le carcomía las rodillas. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras señalaba hacia la puerta. Los dulces están listos en la mesa. El niño se incorporó lentamente, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Sus zapatos colocados cuidadosamente junto a la cama tenían la suela despegada del talón derecho y varios agujeros que él mismo había tratado de tapar con cartón y cinta adhesiva. Eran los únicos que tenía heredados de un primo mayor que había crecido demasiado rápido para usarlos. Abuela, ¿crees que hoy venda todo?, preguntó mientras se ponía la misma camiseta de rayas descoloridas que usaba todos los días. Era una pregunta que hacía cada mañana, no por esperanzas y no por costumbre. Esperanza sonrió con ternura, aunque sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que sentía su nieto. Claro que sí, amor. Eres el niño más educado de toda la avenida. La gente lo nota. Rodrigo asintió y se dirigió hacia la mesa, donde esperaba su pequeña caja de cartón forrada con papel de regalo que había encontrado en la basura y que él mismo había pegado con esmero. Dentro, organizados en filas perfectas, estaban los caramelos de menta, los chicles de fresa y las pastillas de leche que su abuela preparaba cada noche con los pocos souls que conseguían al día. ¿Y la tarea?, preguntó la mujer señalando hacia el cuaderno. El rostro del niño se iluminó por primera vez en la mañana. La terminé anoche, abuela. Resolví todos los problemas de matemáticas que me puso la señorita Carmen cuando fui a la escuela la semana pasada. Esperanza suspiró. Carmen era una maestra del colegio público del barrio, que por las tardes enseñaba gratuitamente a algunos niños trabajadores en el parque cercano. Rodrigo asistía cuando podía, cuando las ventas le permitían escaparse una hora, cuando no. Llovía demasiado fuerte. Eres muy inteligente, mijito. Más que muchos que van todos los días al colegio, le dijo con un orgullo que se mezclaba con la tristeza de saber que su nieto merecía más de lo que ella podía darle. Rodrigo tomó su caja de dulces, la sujetó con ambas manos como si fuera el objeto más valioso del mundo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia su abuela. Cuando sea grande y tenga mucho dinero, te voy a comprar una casa con jardín para que plantes flores como las que ve en la televisión de Doña Rosa. Esperanza sonrió aunque sintió que el corazón se le encogía. Ya lo sé, amor. Mientras tanto, ten cuidado en la calle y no te olvides. Lo sé, abuela. Sonreír, siempre ser educado y nunca insistir si dicen que no. El niño salió al mundo gris de la ciudad, donde el humo de los carros ya comenzaba a espesar el aire y el ruido del tráfico se convertía en la banda sonora de su día laboral. Sus zapatos rotos golpeaban el pavimento con un ritmo desigual. Plaf, plop, plaf, plop, plaf, plop. La avenida Universitaria era el territorio de Rodrigo. Conocía cada semáforo, cada curva, cada conductor habitual. Sabía que el hombre del Toyota azul siempre compraba 2 caramelos de menta los martes, que la señora del bus amarillo a veces le daba propina extra si le contaba un chiste, y que los viernes llegaban más turistas que compraban dulces por lástima más que por hambre. Su esquina favorita estaba frente al centro comercial Megaplaza. El semáforo era largo, lo que le daba tiempo suficiente para acercarse a varios autos antes de que la luz cambiara a verde. Además, ahí había un poste de luz que por las noches lo acompañaba en sus estudios secretos. Buenos días, dulces caramelos, gritaba Rodrigo, con una sonrisa genuina, corriendo entre los carros con la agilidad de alguien que había aprendido a esquivar espejos y llantas desde muy pequeño. Su voz se alzaba por encima del rugido de los motores, clara y melodiosa. El primer cliente del día fue un ejecutivo en un BMW negro. El hombre bajó la ventana a media suficiente para que Rodrigo pudiera mostrar sus productos. ¿Cuánto cuestan?, preguntó sin mirarlo, con los ojos fijos en su teléfono celular. 50 céntimos cada uno, señor. O 3 por un sol. El hombre le extendió una moneda de un sol sin levantar la vista. Dame 3 de menta. Rodrigo seleccionó cuidadosamente los 3 mejores caramelos de su caja y se los entregó con una reverencia. Que Dios le bendiga, señor. Que tenga un buen día. El ejecutivo guardó los dulces en la guantera sin responder y subió a la ventana. Cuando la luz cambió a verde, el BMW aceleró, dejando atrás una nube de humo que hizo toser al niño. Así transcurrió la mañana. Algunos conductores compraban, otros simplemente lo ignoraban, unos pocos
Le gritaban que se quitara del camino. Rodrigo había aprendido a leer las caras, a través de los parabrisas, las sonrisas verdaderas, las miradas de lástima, los gestos de fastidio. Cerca del mediodía, cuando el sol ya calentaba fuerte y su camiseta empezaba a pegarse al cuerpo por el sudor, llegó su momento más difícil del día. Un auto de la policía se estacionó cerca de su esquina. «Oye, niño, ven acá», le gritó uno de los oficiales desde la ventanilla. Era un hombre fornido con bigote gris y expresión severa. Rodrigo se acercó despacio sujetando fuertemente su caja de dulces. Sabía que este momento podía llegar cualquier día, pero eso no lo hacía menos aterrador. «¿Cuántos años tienes?», preguntó el policía. «10, señor». «¿Y por qué no estás en el colegio?». Rodrigo bajó la mirada. «Voy cuando puedo, señor. Los sábados voy al parque, donde la señorita Carmen nos enseña». El segundo policía, más joven, se acercó también. «Mira, chamaco, esto es ilegal. Los niños no pueden trabajar en la calle. Además, estorbas el tráfico». «No estorbo, señor. Siempre tengo cuidado y no me contestes», gritó el primer policía, bajándose del auto. «Dame esa caja». El corazón de Rodrigo comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Sus manos temblaron mientras sujetaba la caja contra su pecho. «Por favor, señor, es todo lo que tengo para comer hoy. Mi abuela está enferma y he dicho que me des la caja». El policía se la arrebató de las manos con brusquedad. Algunos caramelos se derramaron por el suelo. Rodrigo se agachó instintivamente para recogerlos, pero el hombre lo empujó. «Estos dulces están vencidos». «Mira, no tienen fecha de elaboración», mintió el oficial, examinando los caramelos caseros. «Esto es peligroso para la salud pública». «No están vencidos, señor. Mi abuela los hizo anoche con ingredientes frescos». «¿Me estás diciendo mentiroso?», rugió el policía, acercando su rostro al de él. «Niño, lárgate de aquí antes de que te lleve detenido por alteración del orden público». Rodrigo quiso llorar, quiso gritar, quiso explicar que esos dulces eran la única forma que tenían él y su abuela de sobrevivir. Pero sabía que las palabras no servirían de nada. En lugar de eso, hizo una reverencia. «Perdóneme, señor. No volverá a pasar». Los policías se subieron a su auto y se marcharon llevándose la caja de dulces. Rodrigo se quedó solo en la esquina, viendo cómo los autos pasaban indiferentes a su tragedia. Algunos conductores que lo conocían lo miraron con lástima, pero ninguno se detuvo. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las luces de los autos empezaron a encenderse, Rodrigo finalmente se dirigió a casa. No tenía ni un sol en el bolsillo. Ni siquiera tenía los 50 céntimos para comprar pan. Pero lo que más le dolía no era el hambre que sentiría esa noche, sino tener que explicarle a su abuela lo que había pasado. La noticia cayó sobre Esperanza como un balde de agua fría. Cuando Rodrigo le contó lo que había pasado con los policías, la mujer cerró los ojos y apretó los puños, tratando de contener la rabia y la impotencia que sentía. «¿Te lastimaron, mijito?», fue lo primero que preguntó, revisándolo con la mirada. «No, abuela. Solo me empujaron un poquito». Esperanza suspiró profundamente. Sabía que esto podía pasar. Había escuchado historias similares de otros niños del barrio, pero eso no hacía que doliera menos. «No te preocupes, amor. Mañana haremos más dulces y buscaremos otra esquina». Pero Rodrigo sabía que no era tan simple. Los ingredientes para hacer los caramelos costaban dinero que no tenían, y cambiar de lugar significaba empezar de cero, sin conocer a los conductores, sin saber cuáles semáforos eran seguros. Esa noche cenaron solo un pedazo de pan que había sobrado del día anterior, compartido entre los dos. Rodrigo le dijo a su abuela que no tenía hambre para que ella pudiera comer más, pero su estómago rugía con fuerza. Cuando Esperanza se durmió, el niño tomó su cuaderno y su lapicera y salió silenciosamente de la habitación. Era su ritual nocturno, su momento sagrado. Cada noche, sin importar lo que hubiera pasado. Durante el día se sentaba bajo el poste de luz de la esquina y estudiaba. La luz era amarillenta y parpadeaba ocasionalmente, pero era suficiente para leer. Rodrigo abrió su cuaderno en la página donde había copiado algunos problemas de matemáticas que la señorita Carmen había escrito en la pizarra improvisada del parque. «Si Juan tiene 25 souls y gasta 8 en comida, ¿cuánto le queda?». El problema le pareció cruel esa noche. Él no tenía 25 souls ni 8, ni siquiera 1. Pero resolvió la operación de todas formas. 25, 8, 17. «Juan le quedan 17 souls», escribió con su letra pequeña y cuidadosa. Después pasó a las tareas de lenguaje. Tenía que escribir una composición sobre mi familia. Se quedó pensando un largo rato con la lapicera suspendida sobre el papel, que podía escribir que su madre se había ido cuando él tenía 5 años, prometiendo volver pronto, que no conocía a su padre, que su abuela era la única persona en el mundo que lo quería. Finalmente comenzó a escribir: «Mi familia es pequeña pero llena de amor. Vivo con mi abuela Esperanza, que es la
mujer más buena del mundo. Ella me enseñó a ser educado, a ayudar a los demás y a nunca perder la esperanza como su nombre. Mi abuela no puede caminar mucho porque le duelen las rodillas, pero siempre encuentra fuerzas para cuidarme. Por las noches me cuenta historias de cuando era joven y trabajaba en una panadería. Dice que algún día volveremos a oler el pan fresco todas las mañanas. Mi familia tal vez no tiene mucho dinero, pero tenemos amor y eso vale más que todos los souls del mundo. Mientras escribía, una lágrima cayó sobre el papel manchando la tinta azul. Rodrigo se limpió los ojos rápidamente y sopló sobre la hoja para que se secara. No quería que la señorita Carmen viera que había llorado. De repente escuchó pasos acercándose. Se tensó preparándose para correr si era necesario. Pero cuando levantó la vista, vio a un hombre mayor bien vestido que caminaba lentamente por la vereda. Buenas noches, dijo el hombre con amabilidad. Tenía acento extranjero, tal vez estadounidense o canadiense. ¿Qué haces aquí tan tarde, niño? Rodrigo se puso de pie inmediatamente cerrando su cuaderno. Buenas noches, señor. Solo estaba estudiando. El hombre se acercó un poco más intrigado. ¿Estudiando aquí en la calle? Sí, señor. Es que en mi casa no hay luz eléctrica y aquí el poste alumbra. Bien, James Morrison, que así se llamaba el turista canadiense, sintió que algo se movía en su pecho. Había venido a Perú como parte de un tour por Sudamérica tratando de llenar el vacío que había dejado su reciente jubilación. Pero esto era algo que no esperaba encontrar. ¿Puedo ver que estás estudiando?, preguntó con delicadeza. Rodrigo dudó por un momento, pero algo en los ojos del hombre le inspiró confianza. Abrió su cuaderno y le mostró la página con los problemas de matemáticas. James se agachó para ver mejor. La letra era pequeña pero prolija, los números estaban perfectamente alineados y todas las operaciones estaban correctas. En el margen, el niño había dibujado pequeñas flores, probablemente para decorar su trabajo. Esto está excelente, dijo James, genuinamente impresionado. ¿Cuántos años tienes? 10, señor. ¿Y vas al colegio? La pregunta que Rodrigo más temía. Bajó la mirada y murmuró: no, señor, no puedo. Tengo que trabajar para ayudar a mi abuela. James sintió un nudo en la garganta. Tenía 2 nietos en Canadá de edades similares a las de Rodrigo que se quejaban si tenían que hacer media hora de tarea. Y aquí estaba este niño estudiando bajo un poste de luz en la calle con una dedicación que rompía el corazón. ¿Te importa si te tomo una foto?, preguntó. Me gustaría mostrarles a mis amigos en Canadá lo inteligente que eres. Rodrigo se sintió confundido. ¿Por qué un extraño querría mostrar su foto? Pero asintió tímidamente. James sacó su teléfono y tomó varias fotos. Rodrigo, con su cuaderno abierto, resolviendo problemas, bajo la luz del poste, sonriendo shyly a la cámara. Luego se le ocurrió algo más. ¿Podrías contarme tu historia? Me gustaría grabar un pequeño video. Así, bajo la luz amarillenta de un poste, en una esquina de Lime, Rodrigo le contó a un extraño canadiense sobre su vida, sobre su abuela enferma, sobre los dulces que vendía en los semáforos, sobre su sueño de estudiar, sobre los policías que le habían quitado su mercancía esa misma mañana. James grabó todo, conmovido hasta las lágrimas por la madurez y la dignidad con la que este niño de 10 años narraba sus penurias. Cuando terminó, le dio a Rodrigo un billete de 20 sols. ¿Para qué compres ingredientes para más dulces?, le dijo. Rodrigo no sabía si aceptar el dinero. Su abuela le había enseñado que no debía pedir limosna, pero James insistió: no es limosna, es una inversión en tu futuro. Esa noche Rodrigo volvió a casa con el corazón lleno de una emoción extraña. No sabía que ese encuentro casual con un turista canadiense estaba a punto de cambiar su vida para siempre. James Morrison no pudo dormir esa noche en su hotel. Las imágenes del niño estudiando bajo el poste de luz se repetían en su mente, una y otra vez. Al día siguiente, en lugar de seguir con su tour turístico, se quedó en su habitación editando el video que había grabado. No era un experto en tecnología, pero logró crear un clip de 3 minutos que mostraba a Rodrigo resolviendo problemas de matemáticas bajo la luz de la calle, alternado con fragmentos de su testimonio. Le puso subtítulos en inglés y un título: Simple se voy, WH Studies and the Street Lights, Lime, Perú. Lo subió a su Facebook personal con una descripción que escribió con el corazón: Yesterday I met Rodrigo, a 10-year-old boy in Lime, WH Osels. Candy at traffic lights during the day, and studies on the street lamp at night because his home has no electricity. Despite facing poverty and having to work to help his grandmother, this child has a determination to learn that puts many of us to shame. It deserves a chance. The world needs to see that there are children like Rodrigo everywhere, brilliant minds being wasted because of circumstances beyond their control. Please share his story. Al principio, solo algunos amigos y familiares de James vieron el video y lo compartieron. Pero algo mágico comenzó a suceder. Una prima de James, que trabajaba en una ONG,
educativa en Toronto lo compartió en su red profesional. Un periodista local lo vio y decidió escribir una nota sobre historias inspiradoras de niños en Latinoamérica. Una influencer con millones de seguidores se conmovió tanto que lo reposteó en sus redes. Como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, el video comenzó a viralizarse. En 2 días tenía 100,000 reproducciones. En una semana había superado el 1,000,000. Los comentarios llegaban en inglés, español, francés, portugués. This boy has more determination than most adults I know. ¿Alguien sabe cómo contactarlo? Quiero ayudar. Meslar Mescoulent. Kel Cage. Este manino merece todas las oportunidades do mundo. Pero Rodrigo no sabía nada de esto. Seguía despertándose cada mañana preparando su caja de dulces, con el dinero que James le había dado y saliendo a trabajar en los semáforos. Había cambiado de esquina por precaución, alejándose del lugar donde habían aparecido los policías. Fue una semana después, cuando María Elena Soto, directora de la Fundación Educativa Nuevo Amanecer del Lime, vio el video. La fundación trabajaba identificando niños talentosos en situación de vulnerabilidad para otorgarles becas de estudio. María Elena había visto cientos de casos similares, pero algo en la mirada de Rodrigo la impactó profundamente. Necesito encontrar a este niño, le dijo a su asistente, ahora mismo. No fue fácil. Lima era una ciudad enorme y solo tenían la referencia de que vendía dulces en los semáforos cerca del centro comercial Megaplaza. María Elena y su equipo pasaron 3 días recorriendo las avenidas principales, preguntando a otros vendedores ambulantes, mostrando capturas de pantalla del video. Finalmente un lustrabotas los dirigió hacia la nueva esquina de Rodrigo. Si ese chico está todas las mañanas en la avenida Tupac Amaru, frente al banco, es muy educado, siempre saluda. Cuando María Elena vio a Rodrigo por primera vez en persona corriendo entre los autos con su caja de dulces y su sonrisa inocente, supo que había tomado la decisión correcta. Esperó a que el semáforo se pusiera en rojo y se acercó a él. ¿Eres Rodrigo?, le preguntó con una sonrisa cálida. El niño se quedó paralizado. Una señora elegante, con traje azul marino y maletín ejecutivo, lo conocía por su nombre. Su primer pensamiento fue que tal vez estaba en problemas otra vez. Sí, señora. Hice algo malo, todo lo contrario, querido. Hiciste algo maravilloso. Puedo hablar contigo y tal vez conocer a tu abuela. Rodrigo la llevó a su casa, caminando despacio para que María Elena pudiera seguirlo por las calles de tierra del asentamiento humano donde vivía. Cuando llegaron al pequeño cuarto, Esperanza los recibió con sorpresa y cierta desconfianza. ¿Quién es esta señora Rodrigo? María Elena se presentó y le explicó sobre el video que se había vuelto famoso en internet. Esperanza la miró con incredulidad. Mi nieto está en internet. ¿Qué significa eso? Significa que millones de personas en el mundo han visto lo inteligente y determinado que es Rodrigo. Y significa que queremos ayudarlo. Durante la siguiente hora, María Elena les explicó el programa de becas de su fundación. Rodrigo podría ingresar al Colegio Internacional San Patricio, uno de los más prestigiosos de Lime. Recibiría uniformes útiles escolares, alimentación, transporte y apoyo psicopedagógico, todo completamente gratuito. Pero hay una condición, agregó María Elena. Rodrigo tendría que dejar de trabajar en la calle para concentrarse completamente en sus estudios. Esperanza y Rodrigo se miraron. El dinero que el niño ganaba vendiendo dulces era lo único que tenían para sobrevivir. ¿Cómo iban a comer si él no trabajaba? Como si hubiera leído sus pensamientos, María Elena continuó, la fundación también proporcionará una ayuda económica mensual para la familia suficiente para cubrir sus gastos básicos. Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era posible, realmente podría ir al colegio como los niños ricos que veía pasar en sus autos, podría dejar de correr entre los carros arriesgando su vida. ¿Es en serio, señora?, preguntó, con la voz temblorosa. Muy en serio, Rodrigo. Pero necesito que me prometas algo, que darás lo mejor de ti, que estudiarás con la misma dedicación con la que estudias bajo el poste de luz y que nunca olvides de dónde vienes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. Eran lágrimas diferentes a las que había derramado la noche que le quitaron los dulces. Estas eran lágrimas de alegría, de esperanza de un futuro que por primera vez se veía posible. Esperanza también lloraba abrazando a su nieto contra su pecho. Gracias, Dios mío, murmuró. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Esa noche, Rodrigo no estudió bajo el poste de luz. En lugar de eso, se quedó despierto en su cama, mirando al techo agrietado y soñando con aulas llenas de luz, con libros nuevos, con maestros que le enseñarían todo lo que quería saber. No sabía qué. En Canadá, James Morrison también estaba despierto, leyendo los mensajes que le llegaban de personas que querían ayudar a Rodrigo. No sabía que su historia había tocado corazones en todos los continentes.
Todo lo que sabía era que, por primera vez en su vida, tenía una oportunidad real de cumplir sus sueños. El lunes por la mañana, Rodrigo se despertó 2 horas antes de lo necesario. No había podido dormir bien durante el fin de semana, nervioso y emocionado por lo que le esperaba. Su nuevo uniforme estaba colgado cuidadosamente en un clavo de la pared: camisa blanca impecable, pantalón azul marino, corbata roja y amarilla y zapatos negros que brillaban como espejos. Esperanza. Había pasado toda la noche anterior planchando el uniforme con una plancha prestada de la vecina, asegurándose de que cada arruga hubiera desaparecido. Para ella, ver a su nieto vestido como un niño de bien era el sueño más hermoso hecho realidad. ¿Cómo me veo, abuela?, preguntó Rodrigo, girando sobre sí mismo para que ella pudiera admirarlo desde todos los ángulos. Como un príncipe, respondió Esperanza con la voz quebrada por la emoción. Como el niño inteligente que siempre supe que eras. El transporte que había enviado la fundación era una van blanca que recogía varios becarios de diferentes zonas de la ciudad. Cuando Rodrigo subió, se encontró con otros 5 niños, todos vestidos con el mismo uniforme, pero provenientes de realidades similares a la suya. ¿Tú eres el famoso Rodrigo?, le preguntó una niña de unos 8 años con coletas perfectamente peinadas. Mi mamá vio tu video en Facebook. Dice que eres muy valiente. Rodrigo se sonrojó. Todavía no se acostumbraba a la idea de que la gente lo conociera. Durante el viaje hacia el colegio, los otros niños becarios le contaron sus propias historias. Luz había vivido en la calle antes de ser rescatada por la Fundación Miguel, trabajaba lustrando zapatos los fines de semana. Carmen ayudaba a su madre a vender comida en el mercado. Todos tenían algo en común: habían demostrado un talento excepcional a pesar de las adversidades. El Colegio Internacional San Patricio era imponente. Rodrigo nunca había visto un edificio tan grande y elegante, dedicado exclusivamente a la educación. Los jardines estaban perfectamente cuidados con flores de todos los colores. Había canchas de fútbol, básquet y tenis. Una piscina olímpica brillaba bajo el sol matutino. Dios mío, murmuró Rodrigo pegando la nariz contra la ventana de la van. Todo esto es el colegio. Cuando bajaron del vehículo, se encontraron con cientos de estudiantes que llegaban en autos último modelo, algunos incluso en camionetas con chofer. Los padres vestían trajes caros y joyas brillantes. Rodrigo se sintió pequeño e intimidado. No te preocupes, le dijo Miguel notando su nerviosismo. Al principio todos nos sentimos así, pero después te das cuenta de que lo importante no es de dónde vienes, sino qué tan inteligente eres. La directora académica, señora Patricia Vega, los estaba esperando en el hall de ingreso. Era una mujer mayor de cabello canoso, perfectamente arreglado y expresión seria pero no unkind. Buenos días, niños. Bienvenidos a lo que espero sea el mejor año escolar de sus vidas, les dijo. Ustedes están aquí porque han demostrado tener un potencial excepcional. No permitan que nadie les haga sentir que no merecen estar en este lugar. Rodrigo fue asignado al 5º grado B junto con 24 estudiantes más. Cuando entró al aula, todas las miradas se dirigieron hacia él. Era evidente que era diferente: su piel era más morena, su cabello no tenía el corte de peluquería cara que lucían sus compañeros, y aunque su uniforme era nuevo, algo en su manera de llevarlo delataba su origen humilde. Niños, tenemos un nuevo compañero, anunció la profesora señorita Andrea Martínez. Rodrigo Quispe. Espero que lo reciban con cariño y lo ayuden a adaptarse. Quispe, murmuró uno de los niños en la fila de atrás. Ese apellido suena a indio. Rodrigo sintió que las mejillas se le encendían, pero recordó las palabras de su abuela: mantén la frente en alto, mijito. Tu apellido viene de tus abuelos y ellos eran gente trabajadora y honesta. Se sentó en la única carpeta disponible en la tercera fila. La niña, que estaba a su lado, una chica rubia con diadema de perlas, inmediatamente movió su mochila para alejarse de él. No me gusta sentarme cerca de gente extraña, murmuró lo suficientemente alto para que Rodrigo la escuchara. La primera clase fue de matemáticas. Cuando la señorita Martínez comenzó a explicar las fracciones, Rodrigo se sintió emocionado. Era un tema que ya había estudiado por su cuenta bajo el poste de luz, usando un libro de matemáticas que había encontrado en la basura. Cuando la profesora preguntó quién podía resolver el problema en la pizarra, Rodrigo levantó la mano tímidamente. Varios compañeros se rieron entre dientes. El nuevo quiere participar, se burló un niño llamado Sebastián, hijo de un importante empresario. A ver si sabe algo más que vender chicles. La señorita Martínez lo miró con severidad. Sebastián, esa actitud no es apropiada. Rodrigo, por favor, pasa al frente. Con las piernas temblando, Rodrigo se dirigió a la pizarra. El problema era: si una pizza se divide en 8 pedazos y María come 3/8, ¿qué fracción queda? Para sus compañeros era complicado, pero para Rodrigo, que había aprendido fracciones imaginando cómo dividir los pocos pence que compartía con su abuela, era sencillo.
Escribió 8 octavos, 3 octavos, 5 octavos y explicó cada paso con claridad. Excelente, Rodrigo, dijo la profesora genuinamente impresionada. Su explicación fue muy clara. El silencio en el aula era palpable. Algunos compañeros lo miraban con sorpresa, otros con respeto incipiente. Sebastián frunció el ceño molesto por haber sido superado por el niño pobre. Los primeros días en el colegio fueron una montaña rusa emocional para Rodrigo. Académicamente, brillaba en todas las materias, sorprendiendo a profesores y estudiantes por igual. Pero socialmente era una historia diferente. Durante los recreos, se sentaba solo bajo un árbol, viendo cómo sus compañeros jugaban en grupos cerrados. Nadie lo invitaba a participar en los juegos de fútbol ni en las conversaciones sobre videojuegos que no conocía, vacaciones en países que ni siquiera podía ubicar en el mapa. Oye, Rodrigo, le gritó Sebastián una tarde acercándose con su grupo de amigos. Mi papá dice que conoce a tu familia, que tu mamá trabaja limpiando baños en un hotel. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. Su madre había encontrado trabajo en un hotel, pero era en la cocina, no limpiando baños. Aunque pensó que había de malo en limpiar baños, era un trabajo honesto. Mi mamá trabaja en un hotel, respondió con dignidad. Es un trabajo honesto. ¡Qué asco!, gritó una niña llamada Fernanda, hija de una socialite limeña. ¿Te imaginas? Sus manos tocan cosas sucias todo el día. ¡Qué asqueroso debe ser tocarlo! Los otros niños se rieron. Rodrigo apretó los puños, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. Quería defenderse, quería gritarles que su madre trabajaba más duro en un día de lo que ellos habían trabajado en toda su vida. Pero las palabras no salían. Tú antes vendías dulces en la calle, ¿no? Continuó Sebastián, disfrutando de la atención que recibía. Mi chofer me contó que te vio corriendo entre los carros como un perro callejero. No era como un perro, murmuró Rodrigo con la voz apenas audible. Era trabajo. Trabajo, se rió Fernanda. Los niños como nosotros no trabajamos. Los niños como nosotros estudian, viajamos, tenemos clases de piano y francés. Tú no eres como nosotros. El grupo se alejó, riéndose, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos heridos. Esa tarde, cuando la van lo llevó de vuelta a casa, no pudo contener las lágrimas. ¿Qué pasó, mijito?, le preguntó Esperanza al verlo llegar con los ojos rojos. Rodrigo le contó todo lo que había pasado. Su abuela lo escuchó en silencio, acariciando su cabello con ternura. Escúchame bien, Rodrigo, le dijo cuando él terminó de hablar. Esos niños te lastiman. Porque tienen miedo. Miedo de que tú, que vienes de abajo, seas más inteligente que ellos. Y sabes que tienes razón de asustarlos porque si eres más inteligente. Pero duele, abuela. Duele mucho que me digan esas cosas. Lo sé, amor. Pero recuerda, los diamantes se forman bajo presión. Tú eres mi diamante y toda esta presión solo te está haciendo más fuerte y más brillante. Esa noche Rodrigo no estudió bajo el poste de luz como solía hacer antes. En lugar de eso, se quedó en su cuarto haciendo sus tareas en una pequeña mesa que la fundación le había dado, iluminado por una lámpara de escritorio. Era más cómodo, pero de alguna manera extrañaba la intimidad de sus sesiones nocturnas en la calle. Al día siguiente, durante la clase de ciencias naturales, la profesora anunció un proyecto especial. Cada estudiante tenía que crear una presentación sobre un animal en peligro de extinción. Tienen 2 semanas para investigar y preparar una exposición de 10 minutos, explicó la señora Carmen Delgado. La mejor presentación recibirá un punto extra en la nota final. Sebastián inmediatamente levantó la mano. Señorita, yo voy a hablar sobre el tigre de Bengala. Mi familia fue a la India el año pasado y tomé muchas fotos. Fernanda lo siguió. Yo hablaré sobre los pendes. Fuimos al zoológico de San Diego, en California, y vi muchos. Todos empezaron a elegir animales exóticos de lugares que habían visitado con sus familias. Rodrigo se sintió perdido. Él nunca había salido del Lime, mucho menos del Perú. No tenía fotos de safaris ni de zoológicos internacionales. Cuando llegó su turno murmuró, yo hablaré sobre el oso de anteojos. El oso de anteojos, se rió Sebastián. ¿Qué es eso? ¿Te lo inventaste? No, respondió Rodrigo, sintiendo que las mejillas se le encendían. Es un oso que vive en los Andes peruanos. Está en peligro de extinción. ¿Qué? Aburrido, bostezó Fernanda. Seguro es horrible. Los animales peruanos no son interesantes como los de otros países. Pero Rodrigo había tomado una decisión. Iba a demostrar que no necesitaba haber viajado por el mundo para hacer la mejor presentación de la clase. Durante las siguientes 2 semanas, se sumergió en la investigación sobre el oso de anteojos.
Fue a la biblioteca municipal, navegó en Internet en las computadoras del colegio e incluso contactó por email a biólogos del CERNAP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Descubrió cosas fascinantes, que el oso de anteojos era el único oso nativo de Sudamérica, que los incas lo consideraban sagrado, que construía nidos en los árboles como si fuera un pájaro gigante, que era fundamental para el ecosistema andino, dispersando semillas. Pero lo más importante, descubrió que había un centro de rescate a 2 horas de Lime donde cuidaban osos huérfanos. Abuela, le dijo una tarde, ¿crees que podríamos ir al centro de rescate de osos? Necesito fotos para mi presentación. Esperanza contó las monedas que tenían guardadas. Apenas alcanzaba para los pasajes de ida y vuelta en bus. Por supuesto, mijito. Si es para tu educación, encontraremos la manera. El sábado por la mañana, abuela y nieto emprendieron el viaje más largo que habían hecho juntos. El bus era viejo y las carreteras estaban llenas de baches, pero Rodrigo tenía los ojos brillantes de emoción. En el centro de rescate conocieron a doctora Ana Lucía Torres, una bióloga que había dedicado su vida a proteger a los osos de anteojos. Cuando supo que Rodrigo era el niño del video viral, se emocionó mucho. Tú eres Rodrigo, he visto tu historia. Qué alegría que estés estudiando sobre nuestros osos. Le mostró a los osos rescatados. Le explicó sobre sus hábitos, le contó historias conmovedoras sobre cada uno. Rodrigo tomó fotos con una cámara prestada por la fundación y grabó videos de los osos jugando, comiendo, trepando árboles. ¿Sabes qué le dijo la doctora Torres al final de la visita? Tengo una propuesta. Si tu presentación ayuda a crear conciencia sobre la conservación, me gustaría que vuelvas durante las vacaciones para que me ayudes como voluntario junior. En el viaje de regreso, Rodrigo ya estaba planeando su presentación. Sería diferente a todas las demás. No solo hablaría sobre un animal, sino sobre su propio país, su propia tierra, sus propias montañas. El día de las presentaciones llegó como una tormenta esperada. Los estudiantes habían preparado exposiciones elaboradas con diapositivas, llenas de fotos familiares en destinos exóticos. Sebastián trajo una presentación sobre tigres de Bengala con imágenes profesionales de su safari familiar en India. Fernanda mostró videos en alta definición de pendes en zoológicos estadounidenses. Rodrigo era el último en exponer. Mientras veía las presentaciones de sus compañeros, sintió un nudo en el estómago. Sus fotos no eran profesionales, no. Tenía videos en alta definición, no había viajado a países lejanos. Ahora, anunció la profesora, escuchemos la presentación de Rodrigo sobre el oso de anteojos. Algunos compañeros intercambiaron miradas de aburrimiento. Sebastián bostezó teatralmente. Rodrigo se dirigió al frente del aula con sus manos temblando ligeramente. Había preparado una presentación simple, pero había puesto todo su corazón en ella. Buenos días, comenzó con la voz firme a pesar de los nervios. Hoy les voy a hablar del Tremarctos ornatus, conocido como oso de anteojos u oso andino. Pero antes quiero preguntarles algo, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de este animal? Nadie levantó la mano. No me sorprende, continuó Rodrigo ganando confianza, porque el oso de anteojos vive aquí en nuestro país, en nuestras montañas. Y muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca. Comenzó a mostrar las fotos que había tomado en el centro de rescate. Pero no eran solo fotos, cada imagen venía acompañada de una historia. Este es Huayna, dijo señalando la foto de un oso joven. Su mamá fue matada por cazadores cuando él tenía solo 6 meses. ¿Saben qué significa Huayna en quechua? Joven. Como nosotros. La clase comenzó a prestar atención. Incluso Sebastián dejó de bostezar. El oso de anteojos no solo es importante por ser el único oso de Sudamérica, explicó Rodrigo. Es importante porque es parte de nuestra identidad. Los incas lo consideraban sagrado. En sus tejidos y cerámicas siempre aparecía el oso. Para ellos representaba la conexión entre la tierra y el cielo. Mostró dibujos de cerámicas incas que había investigado en la biblioteca. Pero hay algo más fascinante, continuó con los ojos brillando de emoción. Los osos de anteojos construyen nidos en los árboles. Si han escuchado bien. Un oso que construye nidos como si fuera un pájaro gigante. Reprodujo el video que había grabado de un oso construyendo su nido. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante genuinamente interesados. ¿Y saben por qué están en peligro de extinción?, preguntó Rodrigo, su voz tomando un tono más serio. No solo por la deforestación o el cambio climático. Están en peligro porque los hemos olvidado, porque preferimos admirar animales de otros países y no conocemos las maravillas de nuestro propio hogar. El silencio en el aula era profundo. Rodrigo había capturado completamente la atención de todos. Huayna, el oso del que les hablé, nunca podrá volver a la naturaleza porque no aprendió a sobrevivir sin su mamá.
pero con nuestra ayuda, otros osos sí pueden salvarse. Cada vez que compramos productos de empresas que respetan el medio ambiente, cada vez que no tiramos basura en las montañas, cada vez que elegimos conocer nuestro país antes que otros, estamos ayudando a salvar al oso de anteojos. Para finalizar, Rodrigo mostró un mapa del Perú con todas las áreas donde vivían los osos. Hay menos de 20.000 osos de anteojos en todo el mundo. Todos viven en nuestros países andinos. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de protegerlos, porque cuando salvamos al oso de anteojos, nos salvamos a nosotros mismos. Cuando terminó el aula permaneció en silencio por varios segundos. Luego lentamente comenzaron los aplausos. Primero la profesora, después algunos estudiantes, hasta que toda la clase estaba aplaudiendo. Rodrigo, dijo la señora Delgado claramente, emocionada: esa ha sido la presentación más educativa y conmovedora que he escuchado en mis 15 años de enseñanza. No solo nos enseñaste sobre un animal, sino sobre nuestro país, nuestra cultura y nuestra responsabilidad. Fernanda levantó la mano tímidamente. Rodrigo, ¿es verdad que fuiste al centro de rescate? ¿Cómo es tocar un oso? Bueno, respondió Rodrigo con una sonrisa, no los puedes tocar porque son animales salvajes, pero estar cerca de ellos te hace sentir conectado con algo más grande que tú mismo. ¿Podríamos hacer una excursión de la clase?, preguntó otro compañero. Sebastián, que había permanecido callado durante toda la presentación, finalmente habló. Yo nunca había pensado en visitar lugares de mi propio país. Siempre viajamos al extranjero. El Perú tiene lugares increíbles, respondió Rodrigo, sin rencor. Solo hay que tomarse el tiempo para conocerlos. Esa tarde, cuando la profesora anunció que Rodrigo había ganado el concurso de presentaciones, todo el aula aplaudió sinceramente. Por primera vez desde que había llegado al colegio, Rodrigo sintió que pertenecía a ese lugar. Pero lo más importante no era haber ganado. Era que había logrado que sus compañeros vieran con otros ojos su propio país. Y tal vez pensó también, lo habían empezado a ver a él con otros ojos. La victoria en la presentación marcó un punto de inflexión en la vida escolar de Rodrigo. Los compañeros, que antes lo evitaban, ahora se acercaban para hacerle preguntas sobre su investigación. La profesora Carmen Delgado lo felicitó públicamente y envió un reporte especial a la dirección sobre su excepcional trabajo. Rodrigo, le dijo después de clase, me gustaría proponerte algo. ¿Te interesaría representar al colegio en la Olimpiada Nacional de Ciencias? El corazón de Rodrigo saltó. Había oído hablar de esas competencias, donde los mejores estudiantes del país competían resolviendo problemas complejos de matemáticas, física, química y biología. ¿En serio, profesora? ¿Cree que podría? No solo creo que podrías, Rodrigo. Creo que podrías ganar. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a su abuela esperándolo con una sorpresa. Sobre la pequeña mesa estaba una carta con el membrete oficial de una empresa telefónica. Llegó esto para ti, mijito, le dijo Esperanza. Con los ojos brillantes de curiosidad, Rodrigo abrió la carta con manos temblorosas. Era de la empresa de telecomunicaciones más grande del Perú, que había visto su video viral y quería patrocinar sus estudios. Le ofrecían una laptop nueva, internet en casa y una beca adicional para gastos educativos. Abuela, murmuró Rodrigo, leyendo la carta por tercera vez para asegurarse de que no era un sueño. Esto significa que podremos tener internet en casa. Podré investigar mejor, estudiar más. Yo podré ver videos de cocina en YouTube, agregó Esperanza con una sonrisa pícara que hizo reír a su nieto. A la semana siguiente, técnicos instalaron internet en su pequeña habitación. Era la primera vez que tenían acceso a la red mundial desde casa. Rodrigo pasó la primera noche navegando, descubriendo bibliotecas digitales, cursos en línea, documentales científicos. Pero lo que más lo emocionó fue poder contactar por email con James Morrison, el turista canadiense que había cambiado su vida. Dear James, escribió en su inglés básico, I wanted to thank you for changing my life. I am now in a great school and learning so much. Severe presentation, you inspired me to make one first place. I hope to make you proud by studying hard and helping other children like me. La respuesta de James llegó al día siguiente acompañada de fotos de su familia en Canadá. Dear Rodrigo, you have already made me proud beyond words. Your determination and kindness inspire me every day. I have shown your story to my grandchildren and they have started a fundraising campaign in their school to help children in Peru. You are changing lives even from there. Keep studying, keep dreaming, and never forget that the world is watching you with admiration. Mientras tanto, en el colegio los cambios continuaban. Sebastián se acercó a Rodrigo durante el recreo, algo que jamás había hecho antes. Oye, Rodrigo, le dijo con una mezcla de timidez y curiosidad, mi papá dice que estás participando en las Olimpiadas de Ciencias. ¿Es cierto? Sí, respondió Rodrigo, sin saber a dónde iba la conversación. ¿Te importaría ayudarme a estudiar matemáticas? Estoy teniendo problemas con las ecuaciones.
Era irónico. El mismo niño que se había burlado de él por vender dulces en la calle ahora le pedía ayuda académica. Rodrigo sintió una punzada de tentación de rechazarlo, de cobrarse todas las humillaciones pasadas. Pero recordó las palabras de su abuela: la venganza es para los corazones pequeños, mijito. Los corazones grandes responden con bondad. Por supuesto, le dijo a Sebastián. Podemos estudiar juntos en la biblioteca, después de clases. La cara de alivio de Sebastián fue recompensa suficiente. Durante las siguientes semanas, Rodrigo se convirtió en el tutor no oficial de varios compañeros. Su paciencia para explicar conceptos complejos y su capacidad para encontrar ejemplos sencillos lo convirtieron en un maestro natural. Es increíble, le comentó Fernanda un día después de que él le ayudara a entender las fracciones. Explicas mejor que algunos profesores. Es que cuando has tenido que aprender solo, respondió Rodrigo, aprendes a encontrar formas fáciles de entender las cosas. La preparación para las Olimpiadas de Ciencias era intensa. Rodrigo pasaba horas extra en el colegio, resolviendo problemas cada vez más complejos, estudiando teorías avanzadas que estaban años por delante de su nivel regular. La profesora Carmen había organizado un grupo de estudio especial con los 5 mejores estudiantes del colegio. Para sorpresa de todos, Rodrigo no solo se mantenía al nivel de sus compañeros, sino que frecuentemente los superaba. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una tarde Lucía, una compañera de 7º grado que también participaría en las Olimpiadas. Estos problemas son súper difíciles, pero tú los resuelves como si fuera un juego. Rodrigo se quedó pensando un momento antes de responder. Creo que es porque para mí estudiar nunca ha sido una obligación. Ha sido siempre un privilegio. Cuando tienes que rogarle a la vida por la oportunidad de aprender cada problema resuelto, se siente como una victoria. Sus palabras dejaron a todos en silencio. Era una perspectiva que ninguno de ellos, que habían dado por sentado su educación desde pequeños, había considerado. Esa noche Rodrigo estudió bajo su nueva lámpara LED, pero de vez en cuando miraba hacia la ventana, hacia el poste de luz, donde había comenzado su aventura educativa. No lo extrañaba, pero tampoco lo olvidaba. Era parte de su historia, de lo que lo había hecho fuerte. Gracias, murmuró hacia la ventana como si le hablara a aquel poste que había sido su primer salón de clases. Gracias por enseñarme que la educación no necesita paredes elegantes, solo necesita corazón. El día de las Olimpiadas Nacionales de Ciencias llegó como una tormenta de nervios y expectativas. Rodrigo se despertó a las 5 de la mañana, aunque la competencia no comenzaba hasta las 9. Su estómago estaba hecho un nudo de ansiedad y emoción. Come algo, mijito, le insistió Esperanza, poniendo frente a él un desayuno más abundante de lo normal. Habían ahorrado durante semanas para comprar huevos frescos, pan integral y jugo de naranja. Necesitas energía para pensar. No tengo hambre, abuela. Estoy muy nervioso. Es normal estar nervioso. Significa que te importa. Pero recuerda, tú ya has ganado, mijito. Solo el hecho de estar allí es una victoria. El Colegio San Patricio había enviado una delegación de 5 estudiantes a la competencia que se realizaría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rodrigo era el más joven del grupo y el único becario. Durante el viaje en el bus del colegio, sus compañeros charlaban animadamente sobre las vacaciones de verano que se acercaban, sobre viajes a Miami y Europa. Rodrigo los escuchaba en silencio, pensando en cómo su idea de vacaciones se limitaba a poder pasar más tiempo estudiando sin la presión de las tareas diarias. ¿Estás nervioso, Rodrigo?, le preguntó Lucía, notando su silencio. Mucho, admitió él. ¿Y si no sé resolver los problemas? ¿Y si decepciono al colegio? Hey, dijo Sebastián, sorprendiéndolo. En los últimos meses su relación había evolucionado de la hostilidad inicial a una amistad genuina. Tú eres el más inteligente de todos nosotros. Si alguien puede ganar, eres tú. La Universidad de San Marcos era imponente con sus edificios coloniales y su historia centenaria. Cuando llegaron al auditorio principal, Rodrigo vio cientos de estudiantes de todo el país, acompañados por sus profesores y familias. Participantes del IME, por favor, diríjanse al área de registro, anunció una voz por el altoparlante. Mientras hacían fila para registrarse, Rodrigo observó a sus competidores. Muchos venían de colegios privados prestigiosos, vestidos con uniformes impecables y cargando calculadoras científicas de última generación. Algunos hablaban con confianza sobre olimpiadas internacionales anteriores, sobre cursos de preparación que habían tomado durante meses. ¿Primera vez en olimpiadas?, le preguntó un chico alto de unos 14 años que estaba detrás de él en la fila. Sí, respondió Rodrigo tímidamente. Su nota. ¿Te ves aterrado?, se rió el chico. Yo ya he participado 3 veces. Gané la medalla de bronce el año pasado. Este año voy por el oro. ¿Cómo te preparaste?, preguntó Rodrigo, genuinamente curioso. Mi papá contrató tutores privados desde enero.
Clases todos los sábados, simulacros todos los domingos, campamentos de matemáticas en vacaciones. ¿Y tú? Rodrigo se sintió pequeño. Estudié solo, principalmente con ayuda de mi profesora. El chico lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Bueno, no te sientas mal si no pasas a la segunda ronda. Para la primera vez participar ya es un logro. La competencia consistía en 4 exámenes: matemáticas, física, química y biología. Cada prueba duraba 2 horas con un descanso de media hora entre cada una. Cuando entró al aula para el primer examen de matemáticas, Rodrigo sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Encontró su puesto, el número 247, en la quinta fila de estudiantes. Tienen exactamente 2 horas para resolver 20 problemas, anunció el supervisor. Pueden comenzar ahora. Rodrigo abrió el folleto del examen y leyó el primer problema. Su mente se quedó completamente en blanco. Los números y símbolos parecían bailar frente a sus ojos. Respiró profundamente y cerró los ojos, recordando las noches bajo el poste de luz, la tranquilidad de estudiar en silencio, la satisfacción de resolver problemas solo con lápiz y papel. Cuando volvió a abrir los ojos, los números cobraron sentido. Comenzó a resolver el primer problema, luego el segundo, luego el tercero. Gradualmente entró en un estado de concentración profunda, donde solo existían él y las matemáticas. Los problemas eran desafiantes, más difíciles que cualquier cosa que hubiera visto antes, pero había algo familiar en ellos, una lógica subyacente que su mente, entrenada en la autodisciplina, podía descifrar. Cuando sonó la campana, indicando el final del tiempo, Rodrigo había resuelto 18 de los 20 problemas. Se sintió satisfecho, pero no sabía si era suficiente. Durante el descanso, escuchó a otros participantes quejándose de la dificultad del examen. El problema 15 era imposible, decía una chica. Yo no pude resolver nada después del 12, se lamentaba otro. Rodrigo había resuelto ambos problemas. Comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza. Los exámenes de física, química y biología siguieron el mismo patrón. Momentos iniciales de pánico seguidos por horas de concentración intensa. Su estrategia era siempre la misma: leer todos los problemas, primero resolver los que sabía con certeza y luego volver a los más difíciles. En biología, su trabajo sobre el oso de anteojos resultó invaluable. Había un problema completo sobre ecosistemas andinos que pudo resolver casi de memoria. Cuando terminó el último examen, Rodrigo estaba mentalmente exhausto, pero extrañamente tranquilo. Había dado lo mejor de sí mismo. El resultado estaba fuera de su control. ¿Cómo te fue?, le preguntó Sebastián cuando se reunieron al final del día. No lo sé, respondió Rodrigo honestamente. Algunos problemas eran muy difíciles. Para mí fueron imposibles, admitió Lucía. Creo que no respondí ni la mitad. Los resultados se anunciarían en una semana que se sintió como un año para Rodrigo. Seguía yendo al colegio, pero no podía concentrarse en las clases regulares. Su mente seguía repasando los problemas de la Olimpiada, preguntándose si había cometido errores, si había interpretado correctamente las preguntas. Mijito, te estás volviendo loco, le dijo Esperanza una noche, viéndolo caminar de un lado a otro de la habitación. Los resultados saldrán cuando tengan que salir. Mientras tanto, sigue viviendo. Rodrigo sabía que tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El viernes por la mañana, la profesora Carmen entró al aula con una sonrisa que no podía ocultar. Estudiantes, anunció, tengo noticias sobre las Olimpiadas de Ciencias. El corazón de Rodrigo se detuvo. 5 estudiantes de nuestro colegio pasaron a la segunda ronda nacional. Y uno de ellos hizo una pausa dramática, obtuvo el puntaje más alto en toda la competencia y la clase esperaba en silencio total. Rodrigo Quispe, felicitaciones. No solo pasaste a la final nacional, sino que eres el favorito para ganar la medalla de oro. El aula explotó en aplausos. Rodrigo sintió que las piernas se le volvían de gelatina. El puntaje más alto, el niño que vendía dulces en los semáforos hacía apenas unos meses, Sebastián fue el primero en abrazarlo. Lo sabía que eras un genio. Esa tarde, cuando llegó a casa, Esperanza lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Mi nieto, murmuró abrazándolo contra su pecho. Mi nieto es el más inteligente del país. Todavía no, abuela. Apenas pasé a la final. Para mí ya eres el campeón. Mijito, siempre lo has sido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo volvió a salir al poste de luz de la esquina. No para estudiar, sino simplemente para estar allí, para recordar de dónde venía. Gracias, le susurró a la luz amarillenta que había sido su primera aula. Gracias por enseñarme que los sueños no necesitan dinero para hacerse realidad, solo necesitan constancia.
La final nacional de las Olimpiadas de Ciencias se realizaría en Lime, en el Ministerio de Educación. Los 50 mejores estudiantes del país competirían durante 2 días intensos por las medallas de oro, plata y bronce que los llevarían a representar al Perú en competencias internacionales. Rodrigo había pasado las 2 semanas previas. En una preparación intensiva, la profesora Carmen había organizado sesiones especiales después de clases y varios profesores universitarios habían venido voluntariamente a darle clases magistrales sobre temas avanzados. Rodrigo le dijo el doctor Martínez, profesor de física de la Universidad Nacional de Ingeniería, después de una sesión particularmente intensa, en mis 20 años de enseñanza rara vez he visto una mente tan ágil para las ciencias. Tienes un futuro brillante por delante. Pero no toda la atención era positiva. La historia de Rodrigo había llegado a los medios nacionales y algunos sectores de la sociedad no estaban contentos con que un niño de la calle representara al país en competencias académicas. Es puro marketing, escribió un comentarista en un periódico conservador. Están usando la historia de pobreza de este niño para ganar publicidad. En una competencia seria los estudiantes de colegios tradicionales siempre superan a estos casos excepcionales. No les hagas caso, le dijo James Morrison durante una videollamada que habían programado para la víspera de la competencia. El canadiense había seguido de cerca el progreso de Rodrigo y se había convertido en una especie de mentor a distancia. La gente que critica desde la comodidad siempre encontrará razones para minimizar el éxito de otros. Tu inteligencia no necesita apellidos aristocráticos para ser válida. El día de la competencia, Rodrigo despertó con una extraña sensación de calma. Los nervios de las semanas anteriores habían sido reemplazados por una determinación silenciosa. Se vistió con su mejor uniforme, el mismo que había usado en su primer día en el San Patricio, pero que ahora le quedaba un poco pequeño. Te ves muy elegante, mijito, le dijo Esperanza acomodándole la corbata con manos temblorosas de emoción. Tu mamá estaría tan orgullosa. Era la primera vez en meses que mencionaban a la madre de Rodrigo, quien seguía trabajando en el hotel y enviaba dinero cuando podía, pero cuya ausencia se sentía especialmente fuerte en momentos importantes como este. ¿Crees que ella sepa sobre la competencia?, preguntó Rodrigo. Por supuesto que sabe, amor. Le mandé fotos de todos tus logros. Está trabajando extra turnos para poder venir a verte cuando regreses de la competencia. El Ministerio de Educación estaba lleno de estudiantes, profesores, periodistas y familiares. Rodrigo reconoció a varios de sus competidores de la ronda anterior, incluyendo al chico arrogante que había predicho su fracaso. Vaya, vaya, le dijo el muchacho cuando lo vio. El niño prodigio está aquí, listo para enfrentarte a los mejores del país. Listo para dar lo mejor de mí, respondió Rodrigo con tranquilidad. La competencia era más intensa que Larry Yell. Los problemas eran de nivel universitario avanzado, diseñados para separar a los verdaderamente excepcionales de los simplemente muy buenos. Durante el primer examen de matemáticas, Rodrigo se encontró con problemas de cálculo diferencial que técnicamente no debería saber resolver. Pero los meses de estudio autodidacta, las noches navegando en Internet, explorando conceptos avanzados y su intuición natural para los números le permitieron encontrar soluciones creativas. Había un problema particularmente complejo sobre optimización, que involucraba encontrar el punto máximo de una función complicada. Rodrigo lo miró durante varios minutos, sintiendo que la solución estaba ahí justo fuera de su alcance. Entonces recordó algo que había leído en un libro de matemáticas recreativas. A veces la solución más elegante viene de simplificar el problema a su esencia básica. Ignoró las complicaciones superficiales y se enfocó en el patrón subyacente. Cuando encontró la respuesta, fue como encender una luz en un cuarto oscuro. No solo había resuelto el problema, sino que había encontrado una manera de solucionarlo que era más simple y elegante que el método tradicional. Los exámenes de física fueron igualmente desafiantes. Había problemas de mecánica cuántica, relatividad y electromagnetismo avanzado. Pero Rodrigo descubrió que su mente funcionaba mejor bajo presión extrema. Cada problema era como un rompecabezas fascinante que necesitaba ser desentrañado. Durante el descanso del almuerzo escuchó conversaciones preocupadas entre otros competidores. Estos problemas son de nivel universitario, se quejaba una chica. No es justo. Mi tutor privado me dijo que algunos de estos temas ni siquiera se ven en pregrado, agregó otro. Rodrigo comió en silencio, procesando mentalmente los exámenes de la mañana. Se sentía optimista, pero sabía que las pruebas de química y biología de la tarde serían igualmente desafiantes. En química se encontró con problemas de química orgánica avanzada y equilibrios complejos. Afortunadamente, su memoria fotográfica para las fórmulas y su comprensión intuitiva de cómo interactuaban las moléculas le permitieron navegar exitosamente through los problemas más difíciles. El
Examen final de biología incluye preguntas sobre genética molecular, bioquímica avanzada y ecología de sistemas. Cuando llegó a una pregunta sobre la relación entre biodiversidad y estabilidad ecosistémica en los Andes, sonrió. Su investigación sobre el oso de anteojos había sido más valiosa de lo que había imaginado. Cuando terminó el último examen, Rodrigo se sintió completamente drenado pero extrañamente satisfecho. Había respondido a casi todas las preguntas, y las pocas que no pudo resolver completamente, al menos había esbozado aproximaciones razonables. ¿Cómo te fue?, le preguntó la profesora Carmen cuando se reunieron al final del día. Creo que bien, respondió Rodrigo honestamente. Los problemas eran muy difíciles, pero me sentí cómodo resolviéndolos. Esa es la actitud de un campeón, le dijo ella con una sonrisa orgullosa. Los resultados se anunciarían al día siguiente, en una ceremonia oficial. Esa noche en su hotel, la primera vez que dormía en un hotel en su vida. Rodrigo no pudo dormir. No por nervios, sino por una extraña sensación de anticipación. Sabía que independientemente del resultado, ya había ganado algo más valioso, que cualquier medalla. Había demostrado que el talento no conoce de clases sociales, que la inteligencia no se compra con dinero y que los sueños más grandes pueden nacer en los lugares más humildes. La ceremonia de premiación se realizó en el auditorio principal del Ministerio de Educación con la presencia del ministro de Educación, rectores universitarios, directores de colegios prestigiosos y medios de comunicación nacionales e internacionales. Rodrigo estaba sentado en la tercera fila, junto con los otros finalistas, vestido con su uniforme del San Patricio que la fundación había mandado a planchar especialmente para la ocasión. Sus manos sudaban ligeramente mientras esperaba el anuncio de los resultados. En la primera fila estaban las familias de los participantes. Rodrigo había insistido en que Esperanza viniera a pesar de que viajar a Lima le causaba mucho dolor en las rodillas. Ahí estaba su abuela con su mejor vestido y una sonrisa nerviosa, sentada junto a otros padres que vestían trajes caros y hablaban en inglés sobre universidades extranjeras. Damas y caballeros, comenzó el ministro de Educación, hoy celebramos no solo la excelencia académica, sino el futuro del Perú. Estos jóvenes representan lo mejor de nuestro país. Los resultados se anunciarían en orden inverso, comenzando con las menciones honrosas, luego las medallas de bronce, plata y finalmente oro. Las menciones honrosas en matemáticas van para... El ministro comenzó a leer una lista de nombres. Rodrigo escuchó atentamente, sintiendo alivio cuando su nombre no fue mencionado. Significaba que había obtenido al menos una medalla. Las medallas de bronce en matemáticas van para... Otra lista de nombres. Nuevamente Rodrigo no estaba incluido. Su corazón comenzó a latir más rápido. La medalla de plata en matemáticas va para Diego Ramírez Valdés, del Colegio San Agustín de Lima. Rodrigo reconoció el nombre. Era el chico arrogante que había predicho su fracaso. La ironía no se le escapó. La medalla de oro en matemáticas va para... El ministro hizo una pausa dramática. Rodrigo Quispe Mamani, del Colegio Internacional San Patricio. El auditorio estalló en aplausos. Rodrigo sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Oro en matemáticas, él había ganado oro en matemáticas. Se dirigió al escenario en medio de una ovación de pie. Cuando le colgaron la medalla al cuello, vio a Esperanza en la primera fila, llorando de alegría y aplaudiendo con las manos en alto. Pero la ceremonia no había terminado. La medalla de oro en física va para Rodrigo Quispe Mamani. Más aplausos, más incredulidad. 2 medallas de oro. La medalla de oro en química va para Rodrigo Quispe Mamani. El auditorio estaba ahora completamente de pie. 3 medallas de oro. Era algo prácticamente inédito en la historia de las Olimpiadas Nacionales. Finalmente la medalla de oro en biología va para Rodrigo Quispe Mamani. El rugido de aplausos fue ensordecedor. Rodrigo había logrado algo que ningún estudiante había conseguido antes: ganar las 4 medallas de oro en una sola competencia nacional. Cuando volvió a su asiento cargando 4 medallas de oro, los otros competidores lo aplaudían con respeto genuino. Incluso Diego, el chico que había sido tan despectivo, se acercó para felicitarlo. Tienes razón, le dijo en voz baja, el talento no se compra. Me equivoqué contigo. Después de la ceremonia, Rodrigo fue rodeado por periodistas, fotógrafos y funcionarios del ministerio. Rodrigo le preguntó a una reportera de televisión cómo se siente ser el primer estudiante en la historia en ganar las 4 medallas de oro. Me siento agradecido, respondió Rodrigo, todavía procesando lo que había pasado. Agradecido con mi abuela, con mis profesores, con todos los que creyeron en mí cuando yo mismo no creía. ¿Cuáles son tus planes ahora? Quiero seguir estudiando. Quiero ir a la universidad y convertirme en científico. Y quiero ayudar a otros niños como yo a tener las mismas oportunidades. Esa noche en el hotel, Rodrigo se quedó despierto mirando las 4 medallas que estaban sobre la mesa de noche.
parecían brillar con luz propia en la oscuridad de la habitación. Recordó todas las noches bajo el poste de luz todos los días, corriendo entre los autos, vendiendo dulces, todas las humillaciones y las dudas. Todo había conducido a este momento. Su teléfono sonó. Era James Morrison llamando desde Canadá. Rodrigo Vilas. Noticias. 4 medallas de oro, es increíble, gracias James. Sin ti nada de esto habría sido posible. No, Rodrigo. Esto fue todo tu esfuerzo, tu talento, tu determinación. Yo solo tomé una foto. Tú hiciste todo lo demás. Cuando colgó, Rodrigo escribió en su cuaderno, el mismo cuaderno arrugado que había usado bajo el poste de luz: hoy gané 4 medallas de oro. Pero la verdadera victoria no son las medallas. La verdadera victoria es saber que cualquier niño, sin importar de dónde venga, puede lograr sus sueños si no se rinde nunca. Al día siguiente, los periódicos nacionales llevaban su foto en primera plana. El niño prodigio del Perú, de la calle a la gloria, el genio de los semáforos eran algunos de los titulares. Pero para Rodrigo el titular más importante estaba en una carta que recibió de su madre: hijo mío, vi tu foto en el periódico que alguien dejó en el hotel donde trabajo. Lloré durante horas de orgullo. No pude estar contigo, pero mi corazón estaba ahí en cada medalla. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Las oportunidades comenzaron a llegar de todas partes. Universidades de Estados Unidos le ofrecían becas completas, empresas querían patrocinarlo, gobiernos regionales lo invitaban a dar charlas inspiracionales. Pero Rodrigo tenía una misión más importante, aún tenía que terminarla escuela secundaria y tenía un mundo entero que conquistar con la ciencia. Los meses siguientes a las Olimpiadas transformaron la vida de Rodrigo de maneras que nunca había imaginado. Su historia se había expandido más allá de las fronteras del Perú y medios internacionales empezaron a contactarlo para entrevistas. CNN, BBC, UN, UBS y ON enviaron equipos de filmación para documentar su historia. En el colegio la dinámica había cambiado completamente. Los mismos compañeros que antes lo ignoraban o se burlaban de él ahora competían por su atención. Sebastián se había convertido en su mejor amigo genuino, pero otros se acercaban con intenciones menos sinceras. Rodrigo, ¿podrías ayudarme con mi proyecto de ciencias?, le pedía constantemente María José, una compañera que nunca antes le había dirigido la palabra. Mi papá dice que, si trabajo contigo, podré entrar a una buena universidad. Rodrigo, ¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños?, lo invitaba Fernanda, la misma que antes decía que era asqueroso tocarlo. Vendrán puros estudiantes cool. Al principio Rodrigo se sintió feliz de ser finalmente aceptado, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que muchas de estas amistades eran superficiales, basadas en su fama más que en un genuino afecto. Me siento confundido, abuela, le confesó una noche a Esperanza. Antes me rechazaban por ser pobre, ahora me buscan por ser famoso. ¿Cuándo van a quererme solo por ser Rodrigo, los verdaderos amigos? Ya te quieren solo por ser Rodrigo, le respondió su abuela sabiamente, como Sebastián, como la señorita Carmen, como ese señor James de Canadá. Los demás. Bueno, mijito, la fama trae muchas cosas, pero no todas son buenas. La presión también vino de direcciones inesperadas. El Ministerio de Educación quería que Rodrigo fuera la imagen de una nueva campaña educativa. Empresas multinacionales le ofrecían contratos de publicidad. Políticos querían tomarse fotos con él para sus campañas. Rodrigo representa el Perú que todos queremos, declaró un congresista en una entrevista televisiva, un Perú donde el mérito supera a la clase social. Pero las críticas también llegaron. Algunos sectores conservadores de la sociedad argumentaban que se estaba explotando la historia de pobreza de Rodrigo para fines políticos. Es una distracción, escribió un editorial en un periódico de derecha. En lugar de solucionar los problemas estructurales de la educación, estamos celebrando casos excepcionales que solo confirman que el sistema no funciona para la mayoría. Rodrigo leyó esa crítica y se sintió confundido. ¿Era él parte del problema o parte de la solución? ¿Su éxito ayudaba a otros niños como él o simplemente les daba falsas esperanzas? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Durante una de sus visitas regulares al Centro de Rescate de Osos de Anteojos, la doctora Ana Lucía Torres le mostró una carta que había recibido. Mira esto, le dijo entregándole una hoja de papel, escrita a mano con letra infantil. Estimada doctora Torres, leyó Rodrigo en voz alta, mi nombre es Kevin y tengo 9 años. Vivo en Huancayo y trabajo ayudando a mi papá en su taller. Vi en las noticias sobre Rodrigo y sobre los osos que usted cuida. Yo también quiero estudiar y ser científico como él. ¿Usted cree que un niño como yo puede hacerlo? Mi maestra dice que soy inteligente, pero que los niños pobres no pueden ser científicos. Rodrigo me enseñó que sí se puede. Por favor, ¿puede decirme que tengo que estudiar? Rodrigo sintió un nudo en la garganta.
Esa carta respondía a todas sus dudas. Necesito conocer a este niño, le dijo a la doctora Torres. Precisamente por eso te mostré la carta. Hay cientos de Kevins en todo el país. Tu historia les está dando esperanza. Esa misma semana, Rodrigo tomó una decisión que sorprendió a todos. Rechazó la mayoría de las ofertas comerciales y de publicidad y en lugar de eso propuso crear una fundación educativa para ayudar a niños talentosos en situación de vulnerabilidad. Quiero que mi historia sirva para algo más que inspiración, le dijo al director de la Fundación Nuevo Amanecer. Quiero que sirva para cambiar vidas reales. La Fundación Rodrigo Quispe Semillas de Ciencia se lanzó oficialmente 6 meses después de las Olimpiadas. Su misión era identificar niños trabajadores con talento excepcional y proporcionarles becas de estudio, tutorías y apoyo familiar. James Morrison se convirtió en el presidente honorario de la fundación desde Canadá y ayudó a conseguir donaciones internacionales. María Elena Soto aportó su experiencia en gestión educativa. Incluso algunos de los compañeros de clase de Rodrigo, inspirados por su ejemplo, comenzaron a hacer trabajo voluntario para la fundación. El primer beneficiario fue Kevin, el niño de Huancayo que había escrito la carta. Cuando Rodrigo lo conoció en persona, vio en sus ojos la misma hambre de conocimiento que él había sentido bajo el poste de luz. ¿Es verdad que usted estudió en la calle?, le preguntó Kevin con admiración. Es verdad, respondió Rodrigo, pero lo importante no es dónde estudias, sino que nunca dejes de estudiar. ¿Usted cree que yo también puedo ganar medallas como usted? Rodrigo se agachó para quedar a la altura del niño. Kevin, yo no te puedo prometer que vas a ganar medallas, pero te puedo prometer que, si estudias con dedicación, si nunca te rindes y si siempre recuerdas ayudar a otros cuando tengas la oportunidad, vas a lograr cosas increíbles. Esa noche Rodrigo escribió en su diario: hoy conocí a Kevin y entendí cuál es mi verdadero propósito. No es solo ser exitoso, es abrir puertas para que otros también puedan serlo. Cada medalla que gané no es solo mía. Es de todos los niños que sueñan con un futuro mejor. Mientras escribía, miró por la ventana hacia el poste de luz que seguía alumbrando la esquina. Ahora tenía una lámpara de escritorio mucho mejor, pero ese poste seguía siendo su recordatorio diario de que los sueños más grandes pueden comenzar en los lugares más humildes. Era un sábado por la mañana cuando Rodrigo escuchó golpes suaves en la puerta de su habitación. Esperanza se había levantado temprano, cosa que ya no era común debido a sus dolores de artritis, y tenía una expresión extraña en el rostro, mezcla de nerviosismo y alegría. Rodrigo, mijito, le dijo con la voz temblorosa, hay alguien que quiere verte. Cuando Rodrigo salió de la habitación, su corazón se detuvo. Ahí, parada junto a la pequeña mesa donde tantas veces había hecho sus tareas, estaba su madre. Carmen Quispe tenía 32 años, pero parecía mayor. Su rostro mostraba las huellas del trabajo duro, manos curtidas por los detergentes del hotel, líneas de cansancio alrededor de los ojos, el cabello prematuramente gris en las sienes. Pero cuando vio a su hijo, su cara se iluminó con una sonrisa que borró todos los signos de fatiga. Mi niño, murmuró abriendo los brazos. Rodrigo corrió hacia ella y se abrazaron con la desesperación de 5 años de separación. Ambos lloraron sin poder hablar, sintiendo el peso de todo el tiempo perdido y la alegría del reencuentro. Mira qué grande estás, le dijo Carmen, separándose un poco para observarlo mejor. Y qué elegante con tu uniforme del colegio. Mamá, murmuró Rodrigo, todavía sin poder creer que estuviera ahí. ¿Por qué no me dijiste que venías? Quería que fuera una sorpresa. Ahorré durante meses para poder tomarme estos días libres y venir a verte. Carmen había visto todas las noticias sobre las medallas de su hijo, había seguido cada entrevista en internet desde la computadora del hotel donde trabajaba. El orgullo que sentía era tan grande que a veces le dolía físicamente el pecho. Tu abuela me mandó fotos de las medallas, le dijo tocando suavemente una de las medallas de oro que Rodrigo mantenía colgadas en la pared, pero verlas en persona es como un milagro. Los siguientes días fueron los más felices que Rodrigo había vivido en años. Carmen se quedó en la pequeña habitación, durmiendo en el suelo en un colchón prestado, pero nadie se quejó del espacio reducido. Era suficiente estar juntos. Rodrigo le mostró su colegio, le presentó a sus profesores, le enseñó todos sus cuadernos y proyectos. Carmen lo acompañó a una reunión de la fundación y conoció a Kevin y a los otros niños beneficiarios. Mi hijo está ayudando a cambiar el mundo, le dijo con orgullo a María Elena Soto. Siempre supe que era especial, pero nunca imaginé que sería capaz de tanto. Rodrigo tiene un corazón tan grande como su cerebro, respondió María Elena. Esa combinación es lo que lo hace verdaderamente excepcional. Una noche, mientras cenaban los tres juntos por primera vez en años, Carmen le contó a Rodrigo sobre su trabajo en el hotel. Es difícil, admitió, pero no me arrepiento de haberme ido.
El dinero que mando aquí ayudó a que tú y tu abuela pudieran sobrevivir hasta que llegó tu oportunidad. ¿Por qué no regresaste antes?, preguntó Rodrigo, una pregunta que había llevado en el corazón durante años. Carmen suspiró profundamente, porque tenía miedo, hijo. Miedo de que me vieras como una fracasada. Miedo de volver con las manos vacías. Quería regresar cuando pudiera ofrecerte algo mejor. Mamá, le dijo Rodrigo, tomando sus manos curtidas entre las suyas, tú me diste lo más importante de la vida. Y me enseñaste a trabajar duro y a nunca rendirme. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Del momento más emotivo llegó cuando Carmen insistió en visitar el poste de luz donde Rodrigo había estudiado durante tantas noches. Quiero ver el lugar donde mi hijo se convirtió en un genio, le dijo. Esa noche los tres caminaron hasta la esquina. El poste seguía ahí alumbrando, con su luz amarillenta. Rodrigo se sentó en el mismo lugar donde había resuelto miles de problemas, donde había soñado con un futuro mejor. Aquí era donde venía todas las noches, le explicó a su madre. Aquí fue donde él. Señor James me encontró. Carmen se arrodilló junto al poste y lo tocó con reverencia como si fuera un altar sagrado. Gracias, le murmuró a la luz. Gracias por cuidar a mi hijo cuando yo no pude. Luego se dirigió a Rodrigo. Hijo, perdóname por no haber estado contigo cuando más me necesitabas. No hay nada que perdonar, mamá. Tú trabajaste para mantenernos vivos. Yo estudié para darnos un futuro mejor. Éramos un equipo aunque estuviéramos separados. La visita de Carmen duró solo una semana, pero cambió algo fundamental en la familia. Antes de regresar a su trabajo, tomó una decisión que había estado contemplando durante meses. Pedido mi traslado al IME, les anunció Rodrigo y Esperanza. Quiero estar cerca de ustedes. No quiero perderme ni un día más de la vida de mi hijo. ¿Pero tu trabajo?, preguntó Esperanza. La cadena hotelera tiene hoteles en Lime. Con mi experiencia pueden ubicarme aquí. Tal vez gane un poco menos, pero estaremos juntos. Rodrigo sintió que el corazón se le llenaba de una alegría que no había sentido nunca. Su familia, fragmentada durante tanto tiempo, finalmente se estaba reuniendo. El día que Carmen se fue, prometió regresar en 2 meses para quedarse definitivamente en el aeropuerto. Antes de abordar el avión, le dio a Rodrigo un regalo, un pequeño cuaderno nuevo similar al que la había usado bajo el poste de luz. Para que escribas tus nuevos sueños, le dijo. Los viejos ya se cumplieron. Esa noche Rodrigo escribió en el cuaderno nuevo: hoy mi mamá me visitó y mi vida se sintió completa por primera vez. Me di cuenta de que el éxito no es solo lograr tus propios sueños, sino también poder reunir a las personas que amas. Mi siguiente sueño es que ningún niño tenga que elegir entre estudiar y estar con su familia. Mientras escribía, miró hacia el poste de luz y sonrió. Ya no lo necesitaba para estudiar, pero siempre sería parte de su historia, parte del niño que había sido y del hombre en que se estaba convirtiendo. 2 años después de las Olimpiadas Nacionales, Rodrigo estaba en el último año de secundaria del Colegio San Patricio. A los 17 años había representado al Perú en competencias internacionales, ganando medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Rumania y la Olimpiada Iberoamericana de Física en España. Su habitación ahora era diferente. Carmen había regresado definitivamente al IME y habían podido mudarse a un pequeño departamento de 2 cuartos en un barrio más céntrico. Las paredes estaban llenas de diplomas, medallas y fotos de sus viajes representando al país. Pero en el lugar más visible, enmarcada con cariño, estaba la primera foto que James Morrison le había tomado bajo el poste de luz. La Fundación Semillas de Ciencia había crecido enormemente. Ya tenían 50 niños becados en diferentes colegios del IME y habían abierto un centro de tutorías gratuitas en el distrito donde Rodrigo había crecido. Kevin, el niño de Huancayo, era ahora uno de los estudiantes más destacados de su colegio y había ganado una competencia Regional de ciencias. Rodrigo, le dijo María Elena Soto durante una reunión de la fundación, las universidades más prestigiosas del mundo te están ofreciendo becas completas. MIT, Harvard, Stanford, Cambridge. ¿Ya decidiste dónde vas a estudiar? Era una decisión que había estado posponiendo. Técnicamente podía estudiar donde quisiera, hacer investigación con los mejores científicos del mundo, tener acceso a laboratorios de última generación. Pero había algo que lo hacía dudar. Quiero estudiar en el extranjero, le dijo a su familia esa noche durante la cena. Pero también quiero regresar al Perú para ayudar a desarrollar la ciencia aquí. No quiero ser uno de esos cerebros que se van para nunca volver. Mijito, le dijo Carmen, tienes que ir donde puedas aprender. Más del Perú siempre va a estar aquí esperándote. Pero los niños como Kevin no pueden esperar, respondió Rodrigo. Cada día que pasa hay talentos que se pierden porque no tienen oportunidades. Esperanza, que ahora tenía 75 años, pero seguía siendo su consejera más sabia, le dio una perspectiva diferente.
Rodrigo, tú puedes hacer más por el Perú si primero te conviertes en el mejor científico que puedas ser. Estudia afuera, aprende todo lo que puedas y luego regresa a enseñarnos lo que aprendiste. Finalmente Rodrigo tomó su decisión. Aceptó la beca completa del MIT para estudiar física teórica con la condición de que durante las vacaciones, regresar ya al Perú para trabajar con la fundación y dar conferencias en colegios públicos. La noticia de su aceptación en el MIT causó revuelo en los medios nacionales. El niño que había vendido dulces en los semáforos ahora se preparaba para estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Es como un cuento de hadas, declaró el ministro de Educación en una conferencia de prensa. Rodrigo demuestra que, en el Perú, el talento puede triunfar sin importar las circunstancias. Pero Rodrigo ya no se dejaba llevar por la retórica. Había aprendido que los cuentos de hadas individuales no solucionaban problemas sistémicos. Una semana antes de viajar a Estados Unidos, organizó una ceremonia especial en el mismo lugar donde había vendido dulces años atrás. Invitó a todos los niños trabajadores de la zona, a las autoridades locales y a los medios de comunicación. Quiero hablarles desde aquí, dijo parado exactamente en la esquina, donde había ofrecido caramelos a los conductores, porque este lugar me enseñó que los sueños no necesitan palacios para nacer. Solo necesitan corazones que se atrevan a soñar. Su dirigió especialmente a los niños trabajadores que lo miraban con los mismos ojos hambrientos de oportunidades que él había tenido. Yo no soy especial porque sea más inteligente que ustedes, les dijo. Soy especial porque tuve suerte de que alguien notara mi potencial. Pero cada uno de ustedes tiene el mismo potencial. Mi trabajo ahora es asegurarme de que más personas los noten. Anunció que la Fundación Semillas de Ciencia abriría una nueva sede en esa misma zona con tutorías gratuitas, acceso a Internet y un programa de identificación de talentos que visitaría todos los semáforos y mercados del Lime buscando a los próximos genios escondidos. No quiero ser el único niño de la calle que llegue a la universidad, declaró. Quiero ser el primero de muchos. La noche antes de su viaje, Rodrigo caminó solo hasta el poste de luz que había sido su primera aula. Ahora había una placa pequeña que la municipalidad había colocado. Aquí estudió Rodrigo Quispe, primer peruano en ganar 4 medallas de oro en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias. Se sentó en el mismo lugar donde había resuelto su primer problema de matemáticas bajo esa luz amarillenta. Sacó su cuaderno, el mismo que había usado durante años, y escribió su última entrada antes de partir. Mañana comienzo una nueva aventura. Voy a estudiar en el MIT, pero mi corazón se queda aquí en esta esquina con todos los niños que todavía sueñan bajo luces de postes. Prometo que todo lo que aprenda lo traeré de vuelta para compartirlo. Prometo que nunca olvidaré de dónde vengo. Y prometo que trabajaré cada día para que ningún niño tenga que elegir entre trabajar y estudiar. Al día siguiente, en el aeropuerto Jorge Chávez, cientos de personas se reunieron para despedirlo. Estudiantes de su colegio, niños de la fundación, profesores, funcionarios del gobierno y medios de comunicación. James Morrison había viajado especialmente desde Canadá para estar presente. Rodrigo, le dijo el canadiense, ahora convertido en un segundo padre para él, cuando te vi por primera vez bajo ese poste, sabía que eras especial. Pero nunca imaginé que cambiarías tantas vidas. Tú cambiaste mi vida primero, respondió Rodrigo. Solo estoy pasando el favor hacia adelante. Carmen y Esperanza lo acompañaron hasta la puerta de embarque. Las dos mujeres que lo habían criado con tanto amor y sacrificio ahora lo veían partir hacia su destino. Estudia mucho, pero no te olvides de ser feliz, le dijo Carmen abrazándolo fuertemente. No te olvides de escribir, agregó Esperanza con lágrimas en los ojos. Quiero saber de todos tus experimentos y descubrimientos. Las voy a extrañar mucho, les dijo Rodrigo, pero regreso en Navidad y después cada vacación. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Cuando el avión despegó y Lime se hacía pequeña bajo las nubes, Rodrigo miró por la ventanilla tratando de ubicar su antiguo barrio, su poste de luz, los semáforos donde había trabajado. Desde el aire todo se veía diferente, pero sabía que esos lugares seguirían siendo parte de él para siempre. En su mochila llevaba el cuaderno arrugado de sus primeros estudios, las fotos de su familia y una pequeña muestra de tierra de la esquina donde había descubierto su amor por el conocimiento. No importaba cuán lejos llegara, esa tierra lo mantendría conectado a sus raíces. Mientras el avión volaba hacia el norte, hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas, Rodrigo sonrió pensando en que venían todos los niños que ahora tenían la oportunidad que él había tenido. Su historia personal se había convertido en algo más grande, una prueba de que el talento existe en todos los rincones del mundo, esperando ser descubierto, alimentado y celebrado. El niño que había vendido dulces en los semáforos ahora se dirigía al MIT. Pero más importante aún, había dejado atrás un legado que aseguraba que otros niños no tendrían que esperar a ser descubiertos por casualidad bajo un poste de luz.
Su historia no era solo sobre el éxito individual, era sobre abrir puertas, construir puentes y demostrar que cuando una sociedad decide invertir en el talento de todos sus niños, sin importar su origen, puede lograr milagros. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Rodrigo abrió su cuaderno y escribió una última línea: el verdadero éxito no es llegar solo a la cima, es asegurarse de que otros puedan seguir el camino que tú ayudaste a construir.